Bien, estamos de vuelta. Hoy mismo la Super 7, Color Visión, Canal 9, la 107.7. La Super 7 tenemos el placer de compartir esta mañana con Milton Morrison, que es el administrador general de la distribuidora del sur, Edesur. Buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días, Dani, Oscar, Don Freddy y todo el equipo que nos acompaña. Gracias por la invitación. Ingeniero, mire, vamos a comenzar esta conversación hablándonos un poco de cómo se maneja la distribuidora Edesur frente a las dificultades que ahora se puso de manifiesto con lo que ocurrió con una subestación de la distribuidora del Este, con los equipos, los materiales que demanda la empresa eléctrica. ¿Cómo se está manejando eso? Sí, bueno, mira, lo primero que hay que señalar, Dani, es que desde que llegó este gobierno del presidente Luis Abinader, la relación entre las empresas distribuidoras de norte, de sur y de este es excelente. Nosotros, ante la situación que tuvimos con el huracán Fiona en la región este, una de las primeras medidas que tomamos desde Edesur fue acompañar, ofreciéndole brigadas, equipos técnicos y demás para que EDESTE, junto con ese apoyo modesto que brindó Edesur, pudiese enfrentar esa situación. Con respecto a esa subestación que en días pasados ustedes vieron afectó gran parte no solo de los circuitos de EDESTE, sino también nos sacó bastante circuito de Edesur. Nosotros, hasta tanto se colocara el nuevo transformador o se habilitara el nuevo transformador el viernes pasado, nosotros trasvasamos alrededor de 10 megavatios para poder suplir a los clientes de EDESTE. Es decir, que energía de Edesur vino durante varios días a servir a clientes de EDESTE. Es decir, la relación es muy buena, y qué bueno que sea así, porque al final de cuentas, aunque somos tres empresas, pero es un mismo sistema eléctrico. Entonces nosotros le apoyamos en esa circunstancia, y sé que tanto ellos como Edenorte, ante una situación que nosotros tengamos en Edesur, también va a existir esa colaboración mutua. ¿Y dónde el ciclón afectó a Edesur? No, en el caso de Fiona no, nosotros no fuimos afectados. Como ustedes saben, fue sobre todo la región este y el noroeste, por decirlo así. Pero en el caso de Edesur no, nosotros servimos fue de soporte para cualquier cosa que necesitaran nuestras empresas. Pero, ingeniero, ¿está resuelto el tema del suministro? Bueno, porque se conoce, y el propio presidente lo planteó, que a la llegada del gobierno se compraban y no se reportaban, o había un stop supuestamente que no apareció. Lo que le quiero preguntar es si hay ya una mecánica establecida para que equipos eléctricos que son demandados por la distribuidora o en el sector por parte del gobierno, está resuelto ese tema, si no hay déficit, no hay dificultad ahora con eso. Mira, la realidad es que no es algo nuevo. El que conoce un poco la historia en la distribuidora, el tema de los materiales para suplir a los clientes es un tema que siempre ha habido un déficit, unas limitaciones reales. En el caso nuestro, y debo decirle muy claro, todavía existen esas dificultades. Es más, y yo voy a decir algo, si bien es cierto que la ley 340 de compra y contrataciones es necesaria, la necesitamos para poder generar procesos con resultados competitivos, transparentes, etcétera, etcétera. En el caso de las empresas distribuidoras, eso es bien complicado. Y yo te lo digo por lo siguiente: las empresas distribuidoras son empresas de servicio. Si a mí, como Edesur, se avería X cantidad de transformadores por una situación, someterse a los procesos de la misma ley de compra se hace muy lento, las decisiones. Para ponerle un caso, miren, nosotros recientemente tenemos una situación con el cable eléctrico que se utiliza para instalar los medidores. Ustedes pueden creer que esos procesos de compra, que ustedes saben muy bien que duran meses, pueden sufrir en el proceso que los suplidores que presentan las ofertas no cumplan con las especificaciones técnicas. Por eso se te cae un proceso. O porque un suplidor venga y objete la participación de otro, se te retrasa otro proceso. Sin embargo, los clientes son los afectados, porque no tenemos un material crítico básico para darles respuesta. Si esto fuera la lógica del sector privado, cualquier empresa privada, ante la necesidad que tienen sus clientes, sale al mercado y compra el primer cable que encuentre. Pero así que debe operar. Entonces, así que debe operar la sede, Milton. Deberíamos, por eso te digo, Oscar, así debe operar. Por eso te estoy diciendo que, y hago una confesión muy pública,
luego de vivir esa realidad en carne propia, que una empresa distribuidora, sobre la base de la lógica de los procesos de compra y contrataciones, es difícil darle una respuesta oportuna al cliente. Con esto no estoy diciendo que, para que no se me vaya a acusar, que yo estoy diciendo que no quiero la ley de compra, sino que hay que buscar mecanismos para que empresas estatales puedan dar una respuesta oportuna y eficiente a sus clientes cuando necesitan un servicio o un producto determinado. Esa es la realidad. Mire, Milton, una cosa, hace un tiempo, mitad de año, hubo un escarceo porque se produjeron unos aumentos en la factura eléctrica que se revirtieron. El gobierno lo revirtió porque hubo unas quejas que planteaban que era desproporcionado el aumento y que el aumento no se podía sostener. Sin embargo, eso fue de boca nada más. La gente no recibe todavía la supuesta devolución de los montos cobrados con los aumentos establecidos en su momento por la superintendencia. ¿Qué ha pasado ahí? Sí, mira, Oscar, realmente lo que planteó el presidente y lo ejecutó la Superintendencia de Electricidad anterior al superintendente que tenemos ahora, ellos revirtieron y mandaron a las empresas distribuidoras, así lo dice la resolución, mandaron a que cobraran, refacturaran a lo que era la tarifa eléctrica anterior a la que había aumentado, pero se habían producido 3 aumentos trimestrales de la factura eléctrica, pero la resolución no decía que te fuera al primero que estaba allá. Eso es bueno aclararlo. En el caso de Edesur, y me consta de las otras distribuidoras, se hizo la refacturación. Nosotros, yo invito a los clientes nuestros que en agosto les llegó una factura, pueden darse cuenta que debajo dice un monto que se le acredita, que se le devuelve. Ahora, ¿qué sucede? Déjenme decirle algo, y qué bueno, Oscar, que tú traes ese tema. Hay una realidad, yo siempre lo he dicho, y hay una confusión también. Desde que usted, no sabemos que era usted que venía para acá, a mí me dieron 12 WhatsApp para que le preguntara por eso. No, allá voy, hacia allá voy. Mira, lo que yo siempre he dicho, una cosa, que los amigos televidentes y los clientes deben saber. Las empresas distribuidoras no suben ni bajan tarifa eléctrica. Las empresas distribuidoras no tienen que ver con el aumento o la bajada de la tarifa eléctrica. Las empresas distribuidoras acatan lo que la Superintendencia de Electricidad, que es el órgano regulador, decide que debe ser la tarifa. Y voy más lejos. Tampoco consultan a las empresas distribuidoras para saber cuál es el nivel de tarifa que opinan las empresas distribuidoras que debería cobrarse. Entonces nosotros lo único que hacemos es aplicar esa tarifa, multiplicarla por el consumo y eso da un resultado que es la factura. Entonces, ¿qué ha sucedido? Hay una realidad. Y aquí yo voy a hacer un llamado a conciencia, oigan esto, al liderazgo nacional, a la prensa nacional y eso. Debemos ser cuidadosos porque hay una tendencia ahora mismo ante lo que sabemos que es el aumento que ha tenido las facturas eléctricas, una combinación de varios factores de los clientes, pero en el mundo entero se han producido estas altas de tarifa. Entonces parecería como que es algo propio, no es un tema de este gobierno. Ahora mismo en Europa, y ustedes lo saben bien, en Italia, en España, en Inglaterra, en los mismos Estados Unidos, en Cuba destituyeron al ministro de Energía y Minas por eso en estos días, en Costa Rica, en Panamá, en todos los sitios hay una, en Puerto Rico, oigan esto, hay una situación incómoda por esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Miren, este gobierno, y yo lo digo de manera responsable, el presidente Luis Abinader, ha sido un gobierno que, contrario a lo que quieren decir muchos, de que se ha manejado de manera no eficiente las empresas distribuidoras, yo digo todo lo contrario, porque es muy fácil tú ser un buen capitán cuando la mar está tranquila, pero cuando hay turbulencia, ahí es que tú te das cuenta quiénes son buenos capitanes. Nosotros hemos manejado una situación eléctrica difícil. Oye esto, Oscar. Los gobiernos pasados llegaron a comprar el carbón que se utiliza para Punta Catalina, que genera el 35% de la generación de este país, para que ustedes tengan una idea. Cuando nosotros llegamos, alrededor de entre 50 a 60 dólares la tonelada. Sí. Al mes pasado, el carbón está a 345 dólares la tonelada. Este gobierno en los últimos 2 años ha tenido que manejar los precios más altos históricos del gas natural, que también tenemos el parque de casi un 30% y pico con gas natural. Oigan esto, todos los gobiernos pasados se pasaron comprando entre 2 y 3 dólares el millón de BTU. Nosotros el mes pasado estamos comprando a 8.7 dólares el millón de BTU. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que ese impacto del aumento de los combustibles genera un aumento en el precio de compra. Las empresas distribuidoras se nos ha incrementado el déficit
que muchos teóricos, lo voy a decir así que me excusen, muchos teóricos en una computadora y hablando, dicen, no, porque eso es déficit de las empresas distribuidoras. No, no, no. El aumento de los costos de los combustibles genera un déficit por compra de energía, que representa casi el 50% de lo que es el déficit de las empresas distribuidoras. Y eso no tiene que ver con gerencia ni eficiencia, eso tiene que ver con los mercados internacionales. Sí. El carbón y el gas natural representan alrededor del 70 al 75% de toda la generación de energía del país. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Para que ustedes vean. Precio promedio de compra que tiene la distribuidora, alrededor de 9 pesos y pico el kilovatio hora. Precio promedio de venta, alrededor de 9 pesos y pico. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que las empresas distribuidoras estamos en lo comido por lo servido. Hemos tenido que pagar todo eso a quienes, a los generadores de electricidad, porque yo hablo muy claro y yo pongo eso. Y tenemos que pagarle a tiempo. Y qué bueno que en este gobierno no hay atraso. Ustedes saben que antes yo era vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industria Eléctrica, estaba del otro lado. Y yo venía mucho de estos programas aquí mismo a hablar de la deuda, que deben, qué sé yo cuántos millones. Bueno, por un logro de este gobierno, que es un gobierno, el gobierno del presidente Luis Abinader, un gobierno de buena paga. Reconozca que sí. Llegaron sin deuda. ¿Cómo es? Reconozca que llegaron ustedes sin deudas. No, había un poquito. La operativa. Había un poco. La operativa. Está bien, pero... La vieja se había saldado. Reconózcalo, Sí, pero te voy a decir se crearon algo. Mecanismos para saldar. Pero te voy a decir algo. Eso se venía arrastrando desde hace mucho tiempo. Y yo no voy a entrar en detalle en cómo se resolvió eso, porque yo sí fui parte, protagonista de cosas que se hicieron allá, reclamando, y fui parte de esos procesos. Pero ahora lo bueno es que en 2 años se ha mantenido. Sí, entonces, sí. ¿qué es lo que le quiero dejar dicho? Sí, Dani. Mire, perdone, usted ha planteado un tema sumamente difícil. Hace poco, en una conferencia de Moisés Naín, a propósito del 81 aniversario del Banco de Reservas que lo invitó, hablaba justamente de eso, de el gran reto para el mundo, para la humanidad hoy, que es cómo pagar el precio real de la energía, cómo vamos a vivir en medio de lo que se está produciendo en el mundo. Yo le pregunto, el presidente estableció unos topes para el tema de los combustibles, para los ajustes que se hacen en virtud de lo que establece la ley cada semana. Pero con el asunto de la energía, el presidente dispuso, como Oscar citaba, revisar el asunto de la tarifa. Y yo le quiero preguntar, ¿hasta dónde se puede llegar? Digamos, ¿hasta dónde aguantar para que no se vaya a la llamada sincerización del precio de la energía eléctrica? Sí, mire, obviamente no estamos en condiciones para poder traspasar el costo real de la energía al cliente. Y el presidente ahí puso el oído en el pueblo y se dio cuenta en ese momento y paró ese mandato que le indicaba el pacto eléctrico de que tenía que hacerse un desmonte del subsidio a la tarifa. Eso en este momento el pueblo no lo soporta, pero déjenme decirle algo. A pesar de ese desmonte del subsidio que se hizo, el gobierno está subsidiando gran parte de lo que significa el costo real de la energía. Fíjense que ya le dije, para que ustedes tengan una idea, respecto al año antes del COVID, al año 2019, ustedes saben los precios medios de compra de energía a los generadores, ¿cuánto han variado? 41%. Nosotros estamos pagando 41% más caro que lo que hace 2 años y pico antes de nosotros llegar al gobierno estamos pagando. Entonces, ¿qué significa eso? Y Dani, qué bueno que tú traes eso. Ahora mismo no estamos en condiciones, por eso el presidente mandó a parar eso, y como el pacto dice que el desmonte debe hacerse hasta el 2026, lo sensato ahora es 2 cosas. Una, pedirle al gobierno que baje de golpe esa tarifa sería incrementar el déficit. E incrementar el déficit, entonces, muchas personas, en vez de verlo como un subsidio que está dando el gobierno, lo ven como una ineficiencia gerencial del gobierno. Entonces tenemos que definir una de dos. O ayudamos al pueblo y tú entiendes que hay una ayuda a través de un subsidio, o tú dices que hay una ineficiencia que no es real. Entonces, al final de cuentas, Dani, lo que te quiero dar dicho, no, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: los clientes tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo. Es tiempo de eficiencia, es tiempo de ahorro. En el Sur Dominicano hemos estado haciendo ese llamado a la conciencia. Señores, lo que tenemos que modificar es el patrón de consumo. Si usted tiene un aire acondicionado,
modifique los patrones de ese consumo, porque el costo de la energía no es un tema de República Dominicana, es el mundo. Y con esta situación que tenemos de Rusia, Ucrania, de las posibles amenazas de nuevos conflictos bélicos, las cosas se van a complicar. Entonces yo quiero ser sensato y objetivo y decirle a la gente claramente, más que esperar una disminución, hagamos nosotros nuestra parte, seamos mucho más eficientes para que tengamos control de nuestra factura. Ingeniero, el alumbrado público, el alumbrado eléctrico de las avenidas, de las calles, ahorita hablábamos de la delincuencia, eso es un caldo de cultivo, la nocturnidad, la oscuridad. Es que no hay suficientes bombillas para alumbrar, por ejemplo, la avenida Luperón. El que se mete a la Luperón a las 9 de la noche no sabe para dónde va. No solamente la Luperón, sino otras avenidas y calles de aquí de nuestro país. ¿Es que no hay en stock suficiente bombilla o es una manera de economizar energía de ustedes en el sur? No, mire, ese es otro tema y qué bueno que salen esa pregunta porque permiten aclarar. Mire qué es lo que sucede. El alumbrado público, de acuerdo a la ley de municipios, municipal, es una responsabilidad de las alcaldías. Son las alcaldías las que tienen que hacer la instalación del alumbrado público porque las empresas distribuidoras, ellas le pagan el 3% de las recaudaciones que nosotros hacemos en el territorio, se lo pagamos a la alcaldía y tiene que haber una compensación entre la energía consumida con el alumbrado público, sí, como compensación, y lo que nosotros le pagamos. Entonces hay ayuntamientos o alcaldías, más bien dicho, que tienen una relación positiva, que nosotros tenemos que pagarle millones de pesos o cientos de miles de pesos de manera mensual por el tema del uso del territorio en la facturación. Y ellos deben hacer eso. En el caso, por ejemplo, del Distrito Nacional es positivo. Nosotros le pagamos entre 20 y 25 millones de pesos mensuales como Edesur por el tema del 3% y deberían hacer eso. Ahora, ¿qué sucede? Como nosotros sabemos que las alcaldías, los ayuntamientos tienen presupuestos muy limitados, entonces las empresas distribuidoras colaboran en eso e instalan las luminarias. Entonces, como nosotros obviamente también tenemos las limitaciones que le dije. Mire, para que ustedes tengan una idea del impacto que tuvo la situación post-COVID, el año pasado se hicieron unas licitaciones públicas en la empresa distribuidora que hoy en día todavía los materiales no han llegado. Para que ustedes tengan una idea. Y eso hay mucho de eso de las luminarias. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros iluminamos la 30 de mayo en combinación ahí con la misma alcaldía. Vamos, eso de la Luperón lo voy a mandar a observar en el día de hoy para si tenemos también colaborar, pero quería señalar eso, que no es una responsabilidad única de las empresas distribuidoras, sino que las alcaldías juegan un papel fundamental y nosotros como empresa que colabora por la seguridad ciudadana y demás, entonces instalamos las lámparas que tenemos, pero quería explicar eso para que se entienda la relación. ¿Cuál es su parecer sobre las instalaciones de barcazas como generadores de energía, tanto las que están aquí como las que se pretende instalar en Asua? Bueno, la opinión mía, no solo de las barcazas, sino en términos generales de la generación, es la siguiente. Nosotros tenemos una demanda que crece todos los años. Nosotros esa demanda tenemos que tenerle una oferta de generación que no nos lleve a niveles de déficit de generación y produzcan apagones e interrupciones. Entonces, yo, al igual que el gobierno, y como lo han señalado diversas autoridades y el mismo presidente de la República, este gobierno está empecinado en darle respuestas rápidas a lo que es la solución al tema de la generación. Ahora, ya las interioridades de una u otra cosa pueden haber diferencias. Ahora, yo obviamente estoy de acuerdo de que el gobierno tiene que dar un paso adelante e instalar el tema de la generación suficiente para que no hayan apagones. Y esa generación tiene que venir ya sea por la vía que sea y con el combustible que sea, porque al final de cuentas el cliente lo que quiere es electricidad, energía. Él no está viendo con qué me están produciendo la electricidad, él lo que quiere es poder tener un desarrollo continuo. Yo antes de irme, yo quiero brevemente dejar sobre la mesa un tema. Miren, nosotros, y yo como profesional y administrador de Edesur, no les miento, me siento a veces incómodo porque uno vive en el día a día resolviendo problemas que se vienen arrastrando durante años. Yo les digo a ustedes que hay un compromiso en este gobierno del presidente Luis Abinader y ahora con la designación de la vicepresidenta
Raquel Peña frente al gabinete eléctrico, de darle una respuesta real al problema eléctrico en la República Dominicana. Y yo les aseguro que lo que queda de este gobierno, más el próximo gobierno del presidente Luis Abinader, ese tema va a quedar resuelto. Va a quedar resuelto. País Posible ya está en campaña. País Posible está en campaña. Bueno, nosotros fuimos el primer partido que dijimos que íbamos a acompañar al presidente hasta que la Constitución se lo permite. Y como la Constitución le permite eso, nosotros estamos en Ya reelección. usted arrancó, entonces. Ya yo arranqué hace tiempo. Milton, muchas gracias por acompañarnos. Mucho También. éxito. Muchas Milton gracias. Morrison, administrador de Edesur. A ustedes nos despedimos de Colorvisión. Mañana estamos de vuelta por Colorvisión, Canal 9, en hoy mismo la Super 7. Nosotros continuamos hasta las 11 de la mañana. Hoy mismo la Super 7, un espacio diferente, oportuno y veraz, profesional, objetivo y de total credibilidad. Hoy mismo la Super 7, de lunes a viernes de 5 a 11 de la mañana. Hoy mismo la Super 7.